Introducción de las criaturas acuáticas. Para todo aquel que tiene algún conocimiento de la literatura inglesa durante el siglo XIX, es innecesario decir que Charles Kingsley fue autor que gozó de buena reputación y que sus obras fueron leídas con interés y siguen siéndolo por muchísimos amantes de las letras. Charles Kingsley nació el 12 de junio de 1819 y murió el 23 de enero de 1875. Escribió bastante en el género de la novela y sobre asuntos de educación. Distinguióse también por sus trabajos por mejorar la condición de la clase obrera. Su primer ensayo literario fue un drama que tuvo poco éxito, pero su primera novela, La tragedia de la Santa, causó verdadera sensación y llamó bastante la atención del público lector. Entre sus otras novelas, indudablemente Hipatía y Hacia el Oeste son las que han gozado de más popularidad, pero es bien seguro que ninguno de sus escritos ha sido reproducido tantas veces en Inglaterra y en los Estados Unidos como el cuento de hadas publicado primeramente en 1863, cuya versión castellana, bajo el título de Las criaturas acuáticas, hoy presentamos a nuestros lectores. Es obra que, aunque escrita para niños, contiene observaciones y críticas, sobre todo aquellas en que se fustiga a los malos maestros, a los padres descuidados, a los médicos charlatanes y a los espurios hombres de ciencia que tienen que interesar a los lectores de mayor edad. En nuestra versión hemos tratado de eliminar algunas frases que, por referirse a asuntos políticos y religiosos, pudieran haber causado desagrado, y siguiendo la práctica de todos los editores ingleses y americanos que han publicado este cuento de hadas, no hemos distraído la atención de sus lectores con notas explicativas sobre las numerosas referencias geográficas y citas históricas que contiene. Capítulo primero. Hace algún tiempo que vivía un pequeño desollinador llamado Tom. Como se ve, tenía un nombre bien corto y que ya habrán ustedes oído, y por lo tanto no les costará grandes esfuerzos el recordarlo. Vivía en una gran población en la parte norte de Escocia, en donde habían muchas chimeneas que limpiar, con lo cual Tom ganaba mucho dinero, que su amo gastaba a sus anchas. No sabía ni leer ni escribir, y eso no le importaba mucho. Nunca se lavaba, porque no había agua en el patio de vecindad en donde él vivía. Nadie le había enseñado a decir sus oraciones, y en realidad nunca había oído mencionar a Dios ni a nuestro Señor, excepto en frases que ustedes jamás han oído, y que sería mejor que él no hubiera escuchado. La mitad del tiempo se la pasaba llorando, y la mitad riendo. Lloraba cuando tenía que subir por las obscuras chimeneas, martirizando sus flacas rodillas y codos, y cuando le caía el hollín en los ojos, lo que sucedía todos los días de la semana, y también cuando su amo le pegaba, lo que éste hacía también todos los días de la semana, y en fin, cuando no tenía lo suficiente para comer, que igualmente sucedía todos los días de la semana. Pero él se pasaba riendo la otra mitad del día, cuando estaba jugando y apostando centavos con otros muchachos, o saltando por encima de los postes y tirando piedras a las patas de los caballos cuando iban trotando cerca de él, cosa que mucho le gustaba, sobre todo si encontraba una pared cercana para esconderse después de haber tirado las piedras. En cuanto a lo que se refiere a limpiar chimeneas, a estar siempre hambriento y a que le pegaran con suma frecuencia, esto todo lo consideraba como cosa rutinaria, como la lluvia y la nieve y los rayos del sol,
y así lo sufría todo con suma paciencia, imitando el ejemplo de su viejo borrico durante una fuerte granizada. De todos modos, siempre estaba contento y esperando los buenos tiempos que le deparara la suerte, cuando llegara a ser hombre y un deshollinador hecho y derecho, y cuando pudiera ir a la cantina a tomar su vaso de cerveza, fumar su gran pipa y jugar naipes y apostar monedas de plata, ponerse sacos de terciopelo y calzón corto y poder llevar un perro blanco de presa con oreja gris, y cargando él sus cachorritos en la bolsa, como lo saben hacer todos los hombres. Y entonces él tendría aprendices, ya sea uno, dos o tres, según le fuera posible. Bien pensaba cómo los molestaría y cómo les pegaría, así como ahora lo hacía su amo respecto de él. También los haría llevar cargados los sacos de hollín, mientras que él iría cabalgando sobre su asno, fumando su gran pipa y con una florecita puesta en el ojal de su saco, como si fuera un rey al frente de su ejército. Sí, indudablemente el porvenir sería muy risueño, y cuando pensaba en eso y su amo le dejaba beber lo que quedaba de cerveza en su vaso, Tom era el muchacho más alegre que podía haber en la población. Uno de esos días un pequeño caballerango llegó a caballo a la puerta de la casa de vecindad en donde vivía Tom. Este se había escondido detrás de una pared para poder tirar un ladrillazo a las patas del caballo, siguiendo la costumbre con que son recibidos los forasteros en esa parte del país. Pero el caballerango lo vio, lo llamó y le preguntó si allí vivía el deshollinador señor Grimes. Y como el señor Grimes era el amo de Tom, y Tom era un buen negociante, y siempre muy cortés con los clientes de su amo, escondió el ladrillo detrás de la pared, sin que el otro lo viera, y le pidió que le diera el recado que traía. Tenía el señor Grimes que ir a la mañana siguiente a la casa de Sir John Harthover, a su gran casa de campo, pues habían metido en la cárcel a su deshollinador y tenían que limpiarse las chimeneas. Acto continuo se fue, sin darle a Tom tiempo para preguntar por qué habían metido al otro deshollinador en la cárcel, lo que mucho interesaba saber a Tom, pues ya él había estado encerrado allá una o dos veces. Además, como el caballerango se veía tan limpio y bien vestido, con polainas grises, calzón gris, saco gris y una corbata muy blanca con un bonito fistol y con cara redonda y bien colorada, a Tom mucho le disgustó su apariencia y le pareció que era un pretencioso y vanidoso, solo porque tenía buen traje, que por supuesto era pagado no por él, sino por otra gente. Así es que se acercó nuevamente a la pared para buscar su ladrillo, pero no se lo tiró, porque recordó que era marchante, y como tal había venido, digámoslo así, no en son de guerra, sino con misión pacífica. Su amo se puso tan contento al saber quién iba a ser su nuevo cliente que le dio a Tom una buena paliza, y esa noche se bebió más cerveza que de costumbre, con el objeto de estar seguro de que se levantaría temprano a la mañana siguiente, pues es bien sabido que mientras más le duele la cabeza a un hombre cuando se levanta, mayor es su deseo de levantarse y de respirar un poco el aire libre. Y cuando se levantó a las 4 de la mañana siguiente, volvió a pegarle a Tom otra vez, para enseñarle, lo que todos los muchachos antes aprendían de esa manera en las escuelas públicas, que debía portarse mejor que de costumbre durante ese día, pues iban a una gran casa y podrían pasarla muy bien si dejaban satisfechos a sus nuevos clientes. Y Tom tuvo la misma idea y se hubiera conducido lo mejor que hubiese podido
aún sin necesidad de que le hubieran pegado, pues el castillo o gran casa de Harthover era la más sorprendente de todas las casas que él jamás había visto, pues el castillo o gran casa de Harthover era la más sorprendente de todas las casas que él jamás había visto, y no creía que hubiese una parecida en todo el mundo. Y Sir John, a quien él conocía, pues lo había mandado a la cárcel unas 2 veces, era la persona a quien más miedo él tenía. La mansión o castillo de Harthover era en realidad una especie de gran palacio, como pocos había en esa parte norte de la comarca, y era tan grande que durante los motines que Tom apenas recordaba, había podido albergar al duque de Wellington y a 10.000 soldados que vinieron con él. A lo menos eso es lo que Tom creía. Tenía un prado lleno de venados, los que, según Tom creía, eran monstruos que acostumbraban comerse a los niños, y muchas millas de terreno en donde había millares de animales de caza, que a veces el señor Grimes y los trabajadores de las minas de carbón lograban robar. Y bien recordaba Tom que él había visto muchos faisanes que bien hubiera deseado saborear. También había un río lleno de grandes salmones, en donde hubieran querido pescar el señor Grimes y sus amigos, pero como tenía mucha agua fría, esto era cosa que les impedía meterse en él. En resumen, diremos que Harthover le parecía ser un magnífico castillo, y Sir John un magnífico caballero viejo a quien el señor Grimes mucho respetaba, porque lo metía en la cárcel cuando lo merecía, y esto era 1 o 2 veces por semana. Además, no solamente poseía terrenos por millas y millas cuadradas, sino que era muy alegrón, honrado y muy recto, como debe serlo todo buen caballero que tiene su jauría de galgos, se porta bien con sus vecinos y exige que ellos se porten bien con él. Pero además de eso, pesaba como más de 200 libras, y nadie había podido calcular cuántas pulgadas medía alrededor de la cintura, y era tan fuerte que hubiera podido darle una buena tunda al mismo señor Grimes en buena lid, lo que pocos de los vecinos hubieran podido hacer, ni mucho menos nuestro amiguito, pues son cosas que aunque uno no puede hacer, bien desearía hacerlas si lo pudiera. Así es que el señor Grimes siempre se quitaba el sombrero cuando Sir John pasaba a caballo por la población, y hablaba muy bien de él y de sus 2 hijas, y por eso le parecía que debía haberle permitido robarse algunos faisanes que pertenecían a Sir John. Todo lo cual demuestra que el señor Grimes no había estudiado mucho la moral en las escuelas públicas de la vecindad. Ahora bien, yo estoy casi seguro que ustedes nunca se han levantado a las 3 de una mañana en pleno verano. Hay algunas personas que se levantan a esa hora porque quieren pescar salmones, otras porque quieren subirse por las montañas de los Alpes, y muchas más porque tienen que hacerlo, como le sucedió a Tom. Y a pesar de eso, puedo asegurar a ustedes que las 3 de una mañana de pleno verano es la hora más agradable de las 24 horas y de todos los 365 días del año. Y si me pregunta usted por qué nadie se levanta a esa hora, yo no le podría contestar. Y solo le diría que es porque la gente prefiere echar a perder sus nervios y ajar su cutis, haciendo cosas durante la noche que podían hacer mucho mejor durante el día. Pero como Tom, en lugar de comer a las 8:30 de la noche, ir a un baile a las 10 y acabar sus tareas a eso de las 12 o 4 de la mañana,
para al fin acostarse a las 7 cuando su amo iba a la cantina. Se quedaba dormido como un lirón, y es por esa razón que Tom despertaba tan fresco como el gallo, que siempre se levanta temprano para despertar a las criadas, y siempre estaba listo para saltar de la cama a la hora en que los señorones y sus compañeros estaban listos para acostarse. Así es que él y su amo empezaron a caminar. Grimes cabalgaba en el asno delante y Tom iba paso a paso detrás llevando las escobillas. Después de salir del patio de su casa de vecindad, pasaron por la calle y veían todas las ventanas cerradas y solo notaban a los policías medio dormidos y muy cansados, y todos los techos luciendo su color gris en el albor de la mañana. Pasaron por el pueblito en donde estaban los trabajadores de las minas de carbón, y todas las ventanas y puertas estaban cerradas, y después siguieron por el camino real y por los campos abiertos, y a lo largo del camino, polvoso y oscuro, y cerca de paredes altas y negruzcas, sin que se oyera ni un solo sonido, excepto los golpes y ruidos que causaba la máquina de vapor en la mina. Pero pronto el camino se puso blanquizco y las paredes también, y a lo largo de esas paredes se veían la hierba y las flores lozanas todas llenas de rocío, y en lugar de los trepidazos de la máquina de vapor, oían a la alondra que gorjeaba en el aire y a otros pájaros que estaban trinando en los setos, como él había también estado cantando durante toda la noche. Pero este era el único ruido que se oía, pues la tierra todavía dormitaba, y como muchacha bonita, ella parecía más bonita durmiendo que despierta. También dormitaban los altos olmos en las praderas, cubiertos de verde y oro, y bajo de ellos dormitaban igualmente las vacas. Aún puede decirse que las pocas nubes que se veían parecían estar tan dormidas y tan cansadas que bien hubieran deseado permanecer sobre la tierra, formando nubarrones blancos y descansando sobre esos olmos, así como también sobre los alisos que crecían cerca del río, esperando que el sol les dictara sus órdenes para levantarse y para dedicarse a las faenas matutinas cuando ya se viera bien delineado el azul de los cielos. Siguieron caminando, y Tom se extasiaba al ver en lontananza todo lo que podía contemplar, pues nunca había ido tan lejos, y muchas veces deseaba saltar a través de un cerco y recoger flores silvestres y algún nido de pajaritos que veía por los setos. Pero como el señor Grimes era un completo negociante, no hubiera tolerado tal cosa. Al fin toparon con una vieja irlandesa, que iba caminando y llevaba un bulto pesado sobre los hombros. Estaba cubierta con un chal gris y tenía unas faldas muy encarnadas, lo que demostraba desde luego que venía de Galway. No llevaba ni medias ni zapatos, e iba cojeando, como si estuviera muy cansada y molesta. Pero era mujer alta, fornida y bien parecida, con brillantes ojos grises y cabello que le caía sobre las mejillas. Y parece que mucho le gustó al señor Grimes, pues él se le acercó y le dijo: «Creo que este camino debe molestar mucho a una persona que tiene un pie tan bonito como el de usted. Así es que véngase y suba, y la llevaré conmigo a caballo». Pero probablemente no le gustó mucho ni la apariencia ni el modo de hablar del señor Grimes, pues, sin molestarse, le contestó muy pausadamente: «No, gracias. Yo prefiero caminar al lado de ese muchachito que va con usted». «Pues haga lo que le guste», murmuró Grimes y siguió fumando su pipa. De modo que ella se puso a caminar al lado de Tom. Le habló y le preguntó en dónde vivía, quién era él y lo que él sabía, de tal manera que a Tom
le pareció que era una mujer de trato muy agradable. Después ella le preguntó si él algunas veces rezaba, y pareció entristecerse cuando él le dijo que eso jamás lo hacía, pues no sabía ni una sola oración. Entonces él le preguntó que le dijera en dónde vivía, y ella le dijo que por allá, muy lejos, cerca del mar. Entonces él le preguntó algo sobre el mar, y ella le dijo que tenía muchas olas y que en las noches de invierno ellas hacían mucho ruido al caer sobre las rocas, pero que quedaban muy quietecitas durante los días de verano para que los niños se pudieran bañar y jugar cerca de él. Y así le contó a Tom muchas cosas, a tal grado que le entró el deseo de ir y ver el mar y también bañarse en sus aguas. Al fin, al llegar a la falda de una colina, se encontraron con un manantial, pero no un manantial de esos que uno ve por aquí, que empapa la arenilla blanca de los lugares pantanosos por donde pasan los papamoscas y se ven flores encarnadas y orquídeas blancas. No era tampoco uno como los que vemos por aquí, con borbotones de agua que caen sobre la orilla arenosa y pasa por pequeñas hondonadas, casi rodeadas de helechos verdes y que forma con la arena remolinos día y noche y todo el año. Ni tampoco un manantial como cualquier otro de los que conocemos, pero un verdadero manantial de un lugar del norte, en que hay depósitos de caliza parecidos a los que existían en Sicilia o Grecia cuando los antiguos herejes creían ver ninfas que estaban refrescándose durante los días cálidos de verano, y mientras que los pastores las estaban atisbando por entre los matorrales. Surgía este manantial en una hondonada baja de roca a la falda de un montecillo de caliza, y el agua brotaba y hervía con gorgoteos, pero era tan clara que apenas se podía ver en dónde acababa el agua y en dónde empezaba el aire, y después seguía corriendo bajo el camino con una corriente tan abundante que pudiera servir de fuerza motriz para un molino. Y todo esto se veía por entre geranios azules, amapolas color de oro y flores de frambuesas silvestres y cerezas con sus borlas nevadas. Y es aquí que Grimes se paró y empezó a contemplar la escena que estaba ante de él, y Tom hizo lo mismo. Este se puso a pensar si alguien viviría en esa cueva oscura y saldría de noche para hacer sus correrías, pero Grimes no estaba pensando en nada parecido a eso, pues sin decir una palabra se bajó del asno y subiendo por el cerco bajo que estaba a lo largo del camino, se arrodilló y empezó a lavarse su cabeza bien fea en el manantial, dejando éste bien sucio en verdad. Tom estaba recogiendo las flores tan pronto como le era posible, y la irlandesa le ayudaba en esa tarea y le demostraba cómo podía formar un ramillete de ellas. Y así lo hicieron, y este era en verdad bien bonito. Pero cuando vio que Grimes se había lavado realmente, se inmutó y pareció muy sorprendido, y al verle terminar su faena y notar que estaba moviendo las orejas para secarlas, le dijo: «Dígame, amo, yo nunca lo había visto hacer esto antes». «Y probablemente nunca me lo verás hacer otra vez. No fue porque necesitara limpiarme, sino porque quería refrescarme. Vergüenza me daría tener que lavarme cada semana, como lo hacen esos mineros sucios». «Pues yo bien desearía meter la cabeza y refrescarme en esa agua», dijo el pobre Tom. «Me gustaría tanto como cuando lo hago en la fuente del pueblo, con la única ventaja de que aquí no habría ningún alguacil que no me lo dejara hacer». «Déjate de eso», dijo Grimes. «¿Para qué quieres tú lavarte? No lo necesitas, pues no bebiste medio galón de cerveza
como yo lo hice anoche. Pues lo he de hacer aunque no le guste a usted, dijo Tom muy enojado, y corrió hacia el manantial y empezó a lavarse la cara. Grimes estaba muy enojado, sobre todo porque la mujer parecía querer estar más con Tom que con él, así que se echó sobre el pobre muchacho, le empezó a regañar con fuertes palabras y jalándolo lo hizo levantarse y empezó a pegarle. Pero como Tom ya estaba acostumbrado a esto, puso la cabeza a salvo entre las piernas del señor Grimes y empezó a darle de puntapiés en las espinillas con todas sus fuerzas. «Debías tener vergüenza de hacer esto, Thomas Grimes», dijo la irlandesa del otro lado del cerco. Grimes levantó la vista, muy sorprendido al notar que ella sabía su nombre, pero todo lo que contestó fue «Yo nunca me avergüenzo de nada», y siguió pegándole a Tom. «Eso es muy cierto, pues si tú tuvieras una pizca de vergüenza, no habrías hecho en Vendale lo que hiciste hace algún tiempo». «¿Qué sabe usted de lo que yo hice en Vendale?», gritó Grimes, y con esto ya dejó de pegarle a Tom. «Yo sé lo que sucedió en Vendale y lo que usted hizo allí, y sé también lo que una noche acaeció en Aldermire Copse, hace como 2 años, el día de San Martín». «¿Con qué sabe usted eso?», gritó Grimes con más fuerza, y dejando a Tom, saltó el cerco y se enfrentó con la mujer. Tom creyó que le iba a pegar, pero sin inmutarse, ella lo miró muy fijamente y sin demostrar miedo. «Sí, yo estuve entonces en esos lugares», dijo la irlandesa sin alterarse. «Por su modo de hablar yo creo que usted no es irlandesa», dijo Grimes después de echar unas cuantas maldiciones. «A usted no le importa lo que yo soy. Yo vi lo que vi, y si le vuelve usted a pegar a ese muchacho, yo diré lo que sé». Grimes quedó muy cohibido, y sin decir una sola palabra más, se subió sobre el asno. «Todavía tengo que decirles a ustedes unas cuantas palabras», dijo la irlandesa, «porque los dos me verán alguna vez más, y eso dentro de poco. Les diré que los que quieren estar limpios lo estarán, y los que quieren estar siempre sucios quedarán. Acuérdense de eso». Y entonces se volteó y pasando por una puerta del cerco, se fue por la pradera. Grimes quedó absorto por un momento, como si le hubiera caído un rayo, pero poco después corrió tras de ella gritando «¡Vuélvase aquí!». Pero cuando llegó a la pradera, ya la mujer había desaparecido. No parecía que se hubiera escondido, pues no había ningún lugar en donde pudiera esconderse. A pesar de eso, Grimes la buscó, y Tom hizo lo mismo, pues estaba tan intrigado como Grimes de la desaparición tan repentina de la mujer. Pero por más que buscaron, no la encontraron. Grimes regresó de sus pesquisas y no dijo ni una sola palabra, pues parecía muy acobardado. Solo montó el asno otra vez, llenó su pipa de tabaco y se puso a fumar con mucho empeño, y ya no volvió a molestar a Tom. Capítulo primero, segunda parte. Después de andar unas 3 millas, llegaron a la entrada del palacio de Sir John. Esa entrada era espléndida y tenía unas verjas de hierro bien aseguradas en las macizas paredes de piedra. De cada lado había una columna con una efigie que parecía de un monstruo todo lleno de dientes, cuernos y cola, que formaba la insignia que los antepasados de Sir John habían llevado en la Guerra de las Rosas, con lo cual bien demostraban que eran hombres muy precavidos, porque,
Con solo llevar esa divisa deben haber atemorizado a sus enemigos y haberlos hecho correr de puro miedo. Grimes tocó la campana y luego el portero salió y les abrió la reja. «Me dijeron que los esperara», él dijo, «y ahora síganme por este camino ancho, y cuidado si a su regreso les encuentro con algún conejo o liebre escondidos en su ropa. Yo los vigilaré bien, amiguitos». Pero no los podrá encontrar usted si los metemos en el fondo del saco de hollín, dijo Grimes riéndose, y al oír eso también se rió el portero. «Si eso pudiera suceder, creo que será mejor que yo los acompañe hasta la casa». Hágalo usted así, pues es su deber cuidar los animales y esa no es mi obligación. Entonces el portero se fue con ellos, y Tom notó con gran sorpresa que él y Grimes iban conversando muy amigablemente. Él no comprendía que un portero o guardabosque puede convertirse fácilmente en ladrón de caza, lo mismo que un ladrón puede llegar a ser guardabosque. Siguieron caminando por una amplia avenida de limoneros que tenía como 1 milla de largo, y entre los troncos de los árboles Tom pudo ver los cuernos de los venados que estaban durmiendo y que se entreveían entre las hierbas. Jamás Tom había visto unos árboles tan altos, y al mirarlos le parecía como si el azul de los cielos reposaba sobre sus copas. Pero mucho le sorprendió oír un murmullo que les acompañaba continuamente. Tanto le sorprendió esto que al fin se envalentonó y le preguntó al guardabosque qué era ese ruido. Habló con mucha cortesía y le dijo: «Señor», porque le tenía mucho miedo. Esto complació al guardabosque. Así es que le contestó que eran las abejas que estaban entre las flores. «¿Qué son las abejas?», preguntó Tom. «Las que hacen la miel». «¿Y qué es la miel?», preguntó Tom. «Cállate y no preguntes tanto», dijo Grimes. «Deje usted que me haga preguntas el muchacho», dijo el guardabosque. «Parece muy cortés, y eso no creo que lo será si se queda mucho al lado de usted». Grimes se sonrió, pues consideró que con decir esto lo alababa. «Yo quisiera ser guardabosque», dijo Tom, «para poder vivir en una casa tan bonita y tener saco verde de terciopelo y un silbato para poder llamar a los perros, como usted». El guardabosque se sonrió, pues era un hombre bastante bondadoso. «Deja que pase el tiempo, muchacho, y puede ser que esto te sucederá. De todos modos, debes saber que tu vida está en menos peligro que la mía. ¿No es verdad, señor Grimes?». Eso dio lugar a que Grimes se volviera a reír, y los dos hombres se pusieron a hablar muy bajo. Tom pudo oír algunas palabras y saber que se trataba de un pleito por animales robados, y al fin Grimes, muy enojado, dijo: «¿Y después de todo, de qué se me acusa?». «De nada, por ahora». «Entonces no me haga preguntas, pues yo soy hombre honrado, y usted bien lo sabe». Los dos se rieron fuertemente, y parecía como que su conversación había sido muy chistosa. Al fin llegaron a las grandes puertas de hierro que estaban enfrente de la casa, y Tom pudo ver por entre los barrotes las azaleas y otras flores que crecían por doquier. También se puso a pensar en cuántas chimeneas habría en la casa, quién habría sido el hombre que las había hecho, cuándo las habría edificado y cuánto habrían costado.
Estas preguntas hubieran sido muy difíciles de contestar, pues Harthova había sido construida como unas 90 veces con unos 19 estilos de arquitectura, y más bien parecía como si alguien hubiera construido toda una hilera de casas de todos tamaños y formas, y después hubiera hecho un verdadero revoltijo con ellas, y al fin hubiera sacado la casa que él tenía a la vista, pues los tapancos eran del tiempo de los anglosajones, el tercer piso del tiempo de los normandos, el segundo de otra época. El primer piso era de la época de la reina Isabel de Inglaterra, mientras que el estilo de la ala derecha era dórico. La parte céntrica era al estilo inglés, pero tenía una gran columnata que parecía copiada del Partenón de Atenas. La ala izquierda era de estilo beocio, y esta era la que le gustaba mucho a los campesinos, pues se parecía a los nuevos cuarteles que había en la población, aunque era 3 veces más grande que ellos. La gran escalera era copiada de las catacumbas de Roma, y la escalera de atrás era al estilo del Taj Mahal en Agra. Fue construida por un tataratío de Sir John, quien durante las guerras de Lord Clive en India ganó mucho dinero, recibió muchas heridas y adquirió mejor gusto que el resto de su familia. Los sótanos habían sido copiados de los sótanos de Elefanta y los despachos del pabellón en Brighton. En cuanto al resto del edificio, no había nada ni en el cielo ni debajo de la tierra que se pareciera a él. Así es que para los anticuarios el castillo Harthova era un verdadero acertijo, y verdaderamente causaba congoja a los críticos y arquitectos y a todas las demás personas que se meten en negocios ajenos y que les gusta gastar el dinero de la demás gente. Así es que esos individuos estaban año por año tras del pobre Sir John para tratar de hacerlo gastar unas 100.000 libras o algo parecido para construir lo que a ellos les gustaba y no lo que a él pudiera complacerle. Pero él sabía defenderse de ellos y los mandaba a pasear. Uno se presentaba y quería construir una casa gótica y él le decía que no era godo. Otro quería construir algo al estilo del tiempo de la reina Isabel, y entonces él le decía que él no vivía en tiempo de la reina Isabel, sino en tiempo de la reina Victoria. Otro tuvo el atrevimiento de decirle que su casa era fea, y él le contestó que él vivía dentro y no fuera de ella. Y al fin uno dijo que no había armonía en todas sus partes, y a eso replicó que es lo que a él le gustaba de su vieja casa, porque quería ver lo que cada Sir John y Sir Hugh y Sir Ralph y Sir Randall habían hecho, demostrando así su gusto y dejando muestra de tal gusto en ese edificio, y que no tenía la menor intención de cambiar lo que ellos habían hecho, como no tenía la intención de sacarlos de su sepultura, pues él decía que su casa parecía una verdadera casa que vivía y tenía una historia, y que iba creciendo según rodaba el mundo, y no era una advenediza que no sabía quién había sido su abuela, y que por eso no la cambiaría por una casa nueva, aunque fuera del arte gótico o del tiempo de la reina Isabel, pues éstas más bien parecían como si hubieran nacido de repente en una noche, como si fueran hongos. De todo esto usted puede deducir, si es usted bastante inteligente, que Sir John era un hombre bonachón, de muy buen corazón y que sabía muy bien mantenerse amigablemente con todos y que debería ser un buen cazador de venados. Pero Tom y su amo no entraron por la verja de hierro, como lo hubieran hecho si hubieran sido duques o obispos,
y tuvieron que entrar por la puerta de atrás, que estaba a una gran distancia y que era una puerta bien chica, que fue abierta por un muchacho que estaba bostezando y que los llevó por un corredor hasta que encontraron a la ama de llaves. Esta tenía una bata de zaraza floreada que le pareció tan espléndida a Tom que hasta creyó que ella era la dueña de la casa. Dio sus instrucciones a Grimes, diciéndole que haría esto y lo otro, como si él iba a meterse en la chimenea y hacer el trabajo, y no Tom. Pero Grimes escuchaba y de vez en cuando muy bajito le decía a Tom: «Oye lo que dice y hazlo, rapazuelo». Y Tom, después de escuchar, trataba de acordarse para hacerlo. Al fin, el ama de llaves los dejó en un cuarto muy grande, todo lleno de papel tapiz, y les dijo en voz altanera que debían principiar su tarea. Así es que después de recibir un puntapié de su amo, Tom se metió dentro de la chimenea y empezó su trabajo, mientras que una recamarera permanecía en el cuarto para ver que no se llevaran los muebles. El señor Grimes le echó muchos piropos, pero no pareció que fueran de su agrado. Yo no puedo decir cuántas chimeneas Tom limpiaría, pero limpió tantas que al fin se sintió cansado, y además se ponía a pensar que debían haber hecho las chimeneas como las del pueblo, y no como estas de las casas antiguas, que eran chimeneas muy grandes y muy torcidas, en que se habían efectuado tantos cambios que a veces uno se metía en una y no sabía uno en dónde terminaba. Así es que hasta Tom se perdió en una de ellas. Es verdad que a él no le importaba estar en completa obscuridad, pues que se consideraba tan en su casa en una chimenea como un topo en un agujero subterráneo. Al fin se bajó por la chimenea que él creía debía bajar, y en realidad se equivocó de chimenea, y al caer al suelo cayó sobre un tapete que estaba en un cuarto que jamás él había visto. En verdad, Tom nunca había visto cuartos de esta clase. Había estado en cuartos de gente acomodada, pero cuando ya habían enrollado las alfombras, habían quitado las cortinas y habían hacinado los muebles y los habían cubierto con lona, y también cuando habían cubierto los retratos y cuadros. Así es que a veces él se imaginaba cómo se verían esos cuartos cuando los muebles y las alfombras estuvieran en su lugar. Y ahora sí logró ver eso, y lo que vio le pareció muy bonito. Todo el cuarto se veía como cubierto de blanco, pues tenía cortinas blancas, colgaduras blancas para la cama, muebles blancos y paredes blancas. Y solamente de vez en cuando se veían algunas tiras de color rosado. La alfombra estaba llena de bonitas florecitas, y de las paredes colgaban muchos cuadros con marcos dorados que mucho le gustaron a Tom. Eran cuadros que representaban señoras y señores, y también cuadros que representaban caballos y perros. Mucho le gustaron los caballos, pero no los perros, porque no había ningún dogo entre ellos, ni tampoco ningún perro de caza. Pero los dos cuadros que le gustaron más eran uno en que se veía a un hombre con traje largo y que tenía a su alrededor a muchos niños junto con sus madres, y parecía que colocaba su mano sobre la cabeza de los niños. A Tom le pareció ese cuadro muy bonito y muy adecuado para la recámara de una señora, y él bien sabía que aquel cuarto era de alguna señora, pues notó que había muchos vestidos de ella colgados en la pared. El otro cuadro representaba a un hombre que estaba clavado en una cruz, y esto mucho sorprendió a Tom, pues recordó que él había visto un cuadro parecido en una de las ventanas de una tienda. Pero dijo entre sí: ¿por qué lo han colocado aquí? El pobre hombre parece ser bueno y muy bondadoso, pero no comprendo por qué la señora
tiene un cuadro tan triste en su cuarto? Sin duda debe ser alguno de sus parientes, que fue asesinado por algunos salvajes en el extranjero, y ella lo guarda como recuerdo. Pero de todos modos, Tom se entristeció, quedó muy conmovido y resolvió ver otras cosas más alegres. Capítulo primero, tercera parte. Lo que vio enseguida fue cosa que le causó mucho asombro, porque era un lavamanos con bandejas y jarros, y jabón, y cepillos, y toallas, y además un baño grande lleno de agua limpia. —¡Cuántas cosas para lavarse! —dijo Tom. —Debe ser ella una mujer muy sucia, pues, según lo que dice el amo, debe tener que limpiarse mucho. Sin embargo, ella demuestra ser muy hábil, pues, después de lavarse, ha quitado la suciedad de tal modo que no la veo por ninguna parte del cuarto, ni siquiera en las toallas. Y al pensar esto, dirigió su vista hacia la cama, y allí vio a la señora sucia, y se quedó atónito y estupefacto, pues bajo la colcha blanca como la nieve y sobre la almohada blanca se veía la cabecita más bonita que jamás Tom hubiera contemplado. Parecían los cachetes de la niña casi tan blancos como la almohada, y su cabello se asemejaba a hilos de oro que caían sobre la cama. Probablemente tendría casi la misma edad que Tom, o puede ser que 1 o 2 años más, pero eso no le preocupaba a Tom. Lo único en lo que pensaba era en su cutis delicado y en su cabello dorado, y aún se ponía a pensar en si sería verdaderamente una niña de carne y hueso o una de esas muñecas de cera que había visto en las tiendas. Pero al notar que respiraba, comprendió que vivía y se quedó absorto contemplándola, como si hubiese sido un ángel que había caído del cielo. «Esta niña no es sucia», dijo Tom entre sí, «y nunca puede haber estado sucia». Y entonces también reflexionó sobre si los que se lavaban se parecerían algo a ella, y miró las muñecas de sus manos. Trató de quitarles el hollín y bien comprendió cuán difícil era eso, y que probablemente nunca se lo quitaría. «No hay duda de que yo me vería más bonito si llegara a ser tan limpio como ella lo es». Y de repente se volteó y vio parado delante de él a una figurita fea, negra, andrajosa, con ojos rojos y con dientes blancos algo afilados. Muy enojado se volteó y desde luego pensó: «¿Quién será este pequeño mono negro que se atreve a estar en el cuarto de esta niña tan buena y bonita?» Y he aquí que era él mismo, que se veía reflejado en un gran espejo, tan grande como jamás había visto ningún otro. Y Tom, por la primera vez de su vida, comprendió que era muy sucio, y se puso a llorar de rabia y vergüenza, y luego se dirigió hacia la chimenea para meterse en ella y esconderse. Pero al hacer eso, tiró el guardafuego y las tenazas de la chimenea, produciendo un ruido que le pareció como el de 10.000 latas que se hubieran atado a 10.000 perros rabiosos. Al oír ese ruido, la niña blanca se levantó de la cama, y al ver a Tom prorrumpió en grandes gritos, tan chillones como los de un pavo real. Y al escucharlos una vieja nodriza que estaba en el cuarto contiguo, se precipitó hacia Tom, creyendo que éste había entrado en el cuarto para robar, matar, destruir y quemar, y se arrojó sobre él y logró agarrarlo por el faldón de su saco, mientras que él trataba de entrar en la chimenea. Pero no pudo retenerlo, porque Tom ya antes había estado en las garras de un policía,
y se había podido zafar de ellas, y mucho se habría avergonzado ante sus amigos de que ahora una vieja lo pudiera coger. Así es que se escurrió por debajo del brazo de la nodriza, corrió a través del cuarto y se echó fuera de la ventana. No tuvo ni que saltar al suelo, lo que él hubiera hecho con mucha destreza y valor, ni aun tuvo que descolgarse por un caño de agua, lo que habría sido un ejercicio que ya muchas veces había ejecutado. Y bien recordaba que una vez se subió por uno de esos caños hasta el techo de una iglesia para cogerse unos huevos de pájaro que había en un nido, pero el policía creyó que iba a robarse plomo, y al verlo en esa altura se estuvo observándolo y debido a eso casi se tostó en el sol, hasta que al fin pudo bajarse por otro caño, y el policía se vio obligado a regresar a su oficina sin él y bastante hambriento. Pero en este caso había un árbol debajo de la ventana, que tenía grandes hojas y unas flores blancas muy bonitas, que eran tan grandes como su propia cabeza. Creo que era una magnolia, pero Tom no conocía esa planta ni le importaba conocerla, así es que se bajó del árbol como un gato y corriendo cruzó uno de los prados del jardín, saltó por el cerco de hierro y como un gamo cruzó el parque, yendo hacia el bosque, mientras que la vieja nodriza seguía gritando ¡Asesino! ¡Ladrón! desde la ventana. Un ayudante del jardinero, que estaba en sus faenas, vio a Tom y tiró la hoz que tenía en la mano, cortándose la pierna y abriéndose la espinilla de tal manera que tuvo que hacer cama por una semana. Pero con la prisa que tuvo de perseguir a Tom, ni se preocupó de su herida. La lechera también oyó el ruido y se le cayó la mantequillera, raspándole las rodillas. Se cayó sobre ella y derramó toda la crema, y a pesar de eso se levantó y corrió en persecución de Tom. Estaba un caballerango limpiando uno de los caballos de Sir John en las caballerizas, y al oír el estrépito soltó el caballo, y éste le dio un par de coces bien dadas, pero a pesar de eso, él también corrió en persecución de Tom. Grimes tiró su saco lleno de hollín en el patio que acababa de ser tapizado de nueva arena, y por supuesto que lo dejó todo revuelto, pero a pesar de eso, también él corrió en persecución de Tom. El viejo mayordomo abrió las verjas del parque con tanta prisa que dejó colgado en los barrotes todo lo que tenía a la mano, y según es probable, todavía estarán allí colgados. Pero de todos modos, él saltó y también corrió en persecución de Tom. El labrador dejó a sus caballos sueltos, y uno de ellos saltó el cerco y jalando al otro, ambos se cayeron en el foso junto con el arado. Pero a pesar de eso, él también corrió y se fue en persecución de Tom. El guardabosque, que estaba sacando un bulto pesado de un carro, soltó el bulto y éste cayó y le machucó el dedo. Pero a pesar de eso, él también corrió en persecución de Tom. Y según lo que él dijo, y según la apariencia que él tenía, creo que Tom hubiera pasado un mal rato si este individuo lo hubiera alcanzado. Sir John estaba mirando el campo desde la ventana de su despacho, porque él despertaba bien temprano, y vio a la nodriza corriendo, pero en ese momento le entró un polvito en el ojo, lo que después le obligó a llamar a su médico, y sin embargo, él también corrió en persecución de Tom. La irlandesa, que se dirigía en esos momentos a la casa para pedir limosna, y supongo que había venido por un camino desviado, tiró el bulto que llevaba y también ayudó en la persecución de Tom.
Solamente la señora de la casa fue la que no corrió para perseguirlo, porque al sacar la cabeza de la ventana se le cayó la peluca en el jardín, y así es que tuvo que llamar a su recamarera para que la trajera, cosa que lo hizo con mucho sigilo, pero por supuesto esto impidió que la señora fuese corriendo, y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de lo que ella hizo. En resumidas cuentas, jamás se había oído tal estruendo en el castillo aquel, ni aun cuando en una ocasión mataron a una zorra en el conservatorio, entre miles de vidrios rotos y toneladas de trastos y macetas de flores. Era tal el ruido, el estrépito, los gritos, las exclamaciones, los chillidos y los aullidos, que puede decirse que todos se olvidaron de la quietud, reposo y calma que debía existir en el castillo ese día en que Grimes, el jardinero, el caballerango, la lechera, Sir John, el mayordomo, el labrador, el guardabosque y la irlandesa, todos iban corriendo por el parque gritando «¡Paren al ladrón!», pues todos creían que Tom se había llevado en sus bolsillos vacíos, cuando menos, algunas joyas por valor puede ser de 1000 libras esterlinas, y aun las urracas y los grajos volaban tras de Tom, chillando y echando graznidos como si fueran siguiendo a una zorra al principio de una cacería. Y durante todo ese tiempo, el pobre Tom parecía que volaba por el parque con sus pies desnudos y a semejanza de un pequeño gorila negro. Pero por su desgracia, no había allí ningún padre gorila que lo defendiera, que pudiera dar un manotazo y derribar al jardinero, tirar a la lechera hasta la copa de un árbol y torcer la cabeza de Sir John con otra manotada, mientras que rompía la cabeza del guardabosque con sus mordiscos tan fácilmente como si fuera un coco o una piedra. Como Tom no se acordaba de que él hubiera tenido padre, no podía esperar que éste le ayudara. Así solamente tenía que depender de su propia persona. Eso sí, en cuanto a correr, él lo sabía hacer muy bien, pues con frecuencia había seguido a una diligencia por unas 2 millas, solo con la esperanza de recoger un centavo o una colilla de cigarro, y sabía dar machinquepas hasta 10 y 12 a la vez, y eso es cosa que creo que usted no podría hacer. Por estas razones era muy difícil que sus perseguidores lo alcanzaran, y abrigamos la esperanza de que no lograrían alcanzarlo. Por supuesto que Tom se dirigió hacia el bosque, y aunque nunca había estado en un bosque en su vida, él bien comprendió que allí se podía esconder en un matorral o en la copa de un árbol, y de todos modos estaría más seguro de eludir a sus perseguidores que en el campo abierto. Y eso sí diré que él lo comprendía bien, pues no era tonto ni topo. Pero cuando hubo llegado al bosque, vio que aquello era lugar distinto de lo que él se había imaginado. Desde luego se metió en un tupido ramaje lleno de flores, pero del cual le era imposible zafarse, pues las ramas se entrelazaron entre sus piernas y brazos, le picaban la cara y el estómago y hasta le hacían cerrar los ojos por completo, lo que no le importaba mucho, pues en realidad había tal obscuridad que no podía ver nada a una yarda de distancia. Y al fin, cuando pudo zafarse de entre las ramas, las flores y los arbustos y las espinas, tuvo que lamentar las heridas que tenía en los dedos de las manos, que después le dolieron mucho. Y en cuanto a las varas de abedul, diré que le caían y le pegaban como si hubiese sido un muchacho de escuela, y aún recibió golpes en la cara, quedando además muy mal herido en las espinillas y rodillas, que después
parecían como si hubieran sido mordidas por unos tiburones. «Debo salirme de aquí cuanto antes», dijo Tom, «pues de otra manera tendré que quedarme hasta que alguien venga en mi auxilio. Y eso es lo que yo no quiero que suceda». Pero era bien difícil el problema que tenía que resolver, y yo creo que no hubiera podido salir de aquel atolladero en que se encontraba y se hubiera estado allí hasta que las hojas caídas de los árboles lo hubieran cubierto por completo, si de repente no hubiera pegado su cabeza contra una pared. Por supuesto que eso de pegarse contra la pared no es cosa muy agradable, sobre todo si la pared está formada de piedrecitas puntiagudas e irregulares, y algunas de ellas le pican a uno entre los dos ojos, dando por resultado que ve a uno estrellitas. Es verdad que las estrellas son muy bonitas como regla general, pero desgraciadamente desaparecen en la 20 milésima parte de un segundo, mientras que el dolor que dejan dura mucho tiempo. Así es que Tom se dio fuertes golpes en la cabeza, pero como era muy valiente, eso no le importó nada. Lo que sí le importó es comprender que debía subirse sobre esa pared y pasar al otro lado, lo que hizo, y siguió corriendo como una liebre. Y así lo vemos corriendo velozmente por esos grandes pantanos que los campesinos llaman Harthover Fell, y que están llenos de piedras, lodo y ramaje, y que se extienden por tan gran distancia que parecen llegar hasta el mismo cielo. Debemos decir que Tom era muy diestro y hábil, tan diestro como un ciervo de Exmoor. ¿Y por qué no debía serlo? Es verdad que sólo contaba 10 años de edad, pero había vivido más tiempo que la mayor parte de los venados, y parece que era más inteligente que cualquiera de ellos. Él bien comprendía, como un venado, que si regresaba por el mismo camino que había venido, eso podría despistar a sus perseguidores. Así es que la primera cosa que hizo al traspasar la pared fue dar una media vuelta hacia la derecha y seguir corriendo con precipitación por una media milla a lo largo de dicha pared. Y esto dio por resultado que Sir John y el guardabosque y el mayordomo y el jardinero y el labrador y la lechera y todos los que estaban tratando de alcanzarlo se desviaron y se fueron una media milla en dirección opuesta del lado interior de la pared, y así que él se quedó a una milla de distancia por la parte de afuera, a tal grado que Tom principió a oír ya muy indistintamente los gritos de ellos que se oían por el bosque, lo cual le causó sumo contento. Al fin llegó a una hondonada en el valle, bajó por ella y entonces, con mucha valentía, se apartó de la pared y se metió en el pantano, porque bien comprendía que había una colina de por medio entre él y sus enemigos, y que podía seguir corriendo sin que lo vieran. Pero la mujer irlandesa era la única que entre todos ellos había visto por dónde iba Tom. Así es que ella se les adelantó, a pesar de que no parecía ni caminar ni correr. Sin embargo, se deslizaba por el terreno suavemente, pero con suma prisa, y así apenas se le podían ver los pies, que iban dando pasitos muy rápidos, sin que se pudiera saber cuál era el pie que movía primero. Y es por eso que todos se preguntaban quién sería esa forastera, y todos convinieron en asegurar, a falta de otra razón, que debía ser una cómplice de Tom. Pero cuando llegaron a un huerto la perdieron de vista, y eso se comprende fácilmente, pues ella había trepado la pared y seguía a Tom por donde quiera que iba. Sir John y los demás ya no la volvieron a ver ni se acordaron de ella. Y finalmente Tom llegó derechito a un matorral,
que era algo pantanoso, como aquellos que él conocía, excepto que tenía muchas piedras y rocas por doquiera, y que en lugar de que estuviera plano según él iba subiendo, se ponía más quebradizo y montañoso, aunque no tanto que le impidiera a Tom seguir andando bastante aprisa, y al mismo tiempo darle tiempo para contemplar ese lugar tan extraño que parecía ser un nuevo mundo. Allá vio unas arañas muy grandes que llevaban cruces y coronas en las espaldas y que estaban en medio de sus telarañas, y que al ver que Tom se aproximaba, se movieron con tanta rapidez que casi desaparecieron de su vista. También vio unas lagartijas de colores pardo, gris y verde, y que él creyó que eran culebras y que podrían picarle, pero que en realidad le tenían mucho miedo, y así es que se escurrieron y se metieron en la espesura del pantano. Y después, debajo de una roca, él vio algo que mucho le agradó. Un animal grande, pardo y con nariz puntiaguda, y que llevaba una lista blanca en la cola y tenía a su alrededor unos 4 o 5 animalitos pardos también, que a Tom le parecieron los animales más chistosos que él jamás había visto. El animal grande estaba recostado sobre las espaldas, dando vueltas y alargando sus patas, cabeza y cola como si quisiera calentarse con la luz del sol, mientras que los chiquitos saltaban sobre él y a su alrededor le hacían cosquillas con sus patas y le jalaban de la cola, todo lo cual parecía agradarle mucho a la madre. Pero uno de ellos, que parecía más egoísta que los demás, corrió y se escondió detrás de una urraca muerta que estaba cerca de allí, y se quedó como si no quisiera que lo vieran sus hermanitos. Estos empezaron a chillar, y de repente vieron a Tom, y entonces todos ellos corrieron hacia la madre, y ésta cogió a uno de ellos en su boca, y los demás se fueron con ella corriendo muy aprisa, hasta que se escondieron detrás de unas rocas, y así terminó esta escena teatral. Enseguida sucedió algo que le dio un gran susto, pues al tratar de subir por una roca arenosa, ¡pataplum!, algo le cayó sobre la cara, con gran estrépito, y a Tom le pareció que se había abierto la tierra y había habido una explosión y se había acabado el mundo. Pero cuando abrió los ojos, pues los había cerrado muy bien, vio que lo que le había pegado era solamente un pájaro viejo y grande que se había estado lavando en la arena como si fuera un árabe por falta de agua, y que cuando Tom tropezó con él, principió a chillar a tal grado que a Tom le parecía que era el pito de una locomotora. Pronto el pájaro cobardón dejó a su mujer y a sus hijos solos y se fue chillando, chillando, como si estuviera diciendo que lo había atacado un ladrón o un asesino. Volvió a pensar Tom, cuando oyó tanto estrépito, que ya se había acabado el mundo. Volvió a pensar Tom, cuando oyó tanto estrépito, que ya se había acabado el mundo, o que algo parecido le había sucedido. Y el mundo no se acababa. Parece que una hora después, ese pájaro viejo volvió a reunirse con la familia que había abandonado, y es de suponerse que hizo las paces con todos ellos y que se olvidaron cuán cobarde él había sido. Siguió Tom caminando muy aprisa, aunque sin saber en qué dirección, pero eso sí, el lugar le parecía muy bonito, muy extraño y muy extenso, y el aire fresco le regocijaba. Pero, según fue subiendo, iba más despacio, pues, en verdad, el terreno ya era bien montañoso y áspero, y en lugar de encontrar musgo suave y flexible, topaba con grandes trozos de roca plana de caliza, que parecía como si formara pavimento mal arreglado,
pues se veían hondas roturas y agujeros entre las piedras, que estaban llenas de helechos, y por eso es que tenía que saltar de una piedra a otra, y a veces aún se caía, y a veces se lastimaba sus pequeños dedos de los pies, aunque debemos decir que éstos estaban bien duros. Pero de todos modos siguió caminando sin saber hacia dónde. ¿Qué hubiera dicho Tom si hubiese visto que detrás de él le seguía por el pantano aquella irlandesa que había caminado a su lado cuando iba con el amo? Pero no sabemos si será porque él miraba hacia atrás pocas veces o si es porque ella trataba de evitar que él la viera, escondiéndose detrás de las rocas y hondonadas. Pero el caso es que él no la veía, aunque ella sí lo veía muy bien. Después de algún tiempo empezó a tener un poco de hambre y mucha sed, pues había corrido un trecho bastante largo, y el sol ya había avanzado algo en su carrera, y por lo tanto las piedras parecían tan calientes como si fueran las de un horno, y el aire a su alrededor también era muy caliente y soplaba como si saliera de una caldera, y todo parecía estar a punto de derretirse y consumirse por el fuerte calor del sol. Pero por ninguna parte podía encontrar nada que comer y mucho menos nada que beber. Por ese lugar había muchos cerezos silvestres, pero apenas empezaban a florecer, pues todo esto pasaba en el mes de junio. En cuanto a lo que se refiere al agua, ¿cómo era posible encontrarla en un depósito de piedra caliza? De vez en cuando pasaba cerca de un agujero hondo y obscuro que penetraba hasta muy adentro de la tierra, y que más bien parecía como si fuera una chimenea de alguna casa de enano, construida en un subterráneo. Y también con frecuencia al pasar cerca de esos agujeros oía el agua correr, colar y gotear a una distancia de muchos pies bajo de tierra. Cuántos deseos tenía de meterse y bajar por esos agujeros y refrescar sus labios tan secos y quemados. Pero aunque era un pequeño deshollinador muy diestro y valiente, no se atrevía a bajar por chimeneas de la clase que él veía. Así es que siguió caminando, y a veces parecía que se le iba enteramente la cabeza, y otras que estaba oyendo las campanas lejanas de una iglesia que repicaban. «Ah», él pensaba, «puesto que oigo campanas, debo estar cerca de alguna iglesia, y habrá casas y gente, y puede ser que alguno me dé un mendrugo de pan y unas cuantas gotas de agua». Así es que muy animado empezó a buscar la iglesia, porque estaba seguro de que había oído repicar unas campanas. Y como un minuto después, al tender la vista a gran distancia, se paró y dijo: «¡Cuán grande me parece que es el mundo!». Y en verdad así parecía serlo desde la cima de la montaña en que él estaba, pues dominaba todo y se veía todo. Detrás de él, pero muy abajo, estaba Harthova, y el obscuro bosque y el luciente río en que se pescaba el salmón, y hacia su izquierda, pero todavía más abajo, estaban la población y las chimeneas humeantes de las minas de carbón, y muy muy lejos se veía que el río se anchaba y al fin desembocaba en el mar brillante, y podían verse unas pringuitas blancas que se balanceaban y que en realidad eran barcos. Ante su vista y como si fuera en un mapa, podía distinguir grandes planicies, casas campestres, pueblitos y arboledas obscuras y tupidas. Todo eso parecía estar a sus pies, pero su sentido común le decía que estaban a millas y millas de distancia. Y hacia su derecha veía él ciénagas y colina tras colina, y todas ellas juntas
parecían desvanecerse en lontananza en el azul del cielo. Pero entre él y esas ciénagas, y a sus pies verdaderamente, Tom vio un lugar que mucho le gustó, y a donde resolvió ir, pues consideró que era lo que le convenía. Era este lugar un vallecito hondo, verdoso y algo escabroso, algo estrecho y lleno de árboles, pero por en medio de esos árboles, y como a unos centenares de pies bajo de él, podía ver una corriente cristalina y clara. Cuántas ganas le dieron de correr hacia ese arroyo. Además, cerca de él vio el techo de una chocita con un pequeño jardín que estaba subdividido en plantíos de diferentes tamaños, y poco a poco distinguió un puntito colorado que se movía en el jardín y que parecía del tamaño de una mosca. Después de mirar con mucho ahínco, notó que era una mujer con unas faldas rojas. Desde luego consideró que ella le podría dar algo de comer, y con todo esto seguía oyendo las campanas de la iglesia, y por lo tanto suponía que debía estar algún pueblo muy cerca de allí. Reflexionó que aunque fuera así, nadie lo conocería, ni sabría lo que había sucedido en el castillo, pues todavía no era tiempo de que les llegara la noticia, aunque el mismo Sir John hubiese mandado a todo el cuerpo de policía del condado para perseguirlo. Además, él sabía que podría llegar a esa chocita en unos 5 minutos. Tom tenía razón en creer que los que lo perseguían no podían haber llegado a ese lugar todavía, porque sin pensarlo había andado y corrido tanto que estaba a una distancia de 10 millas de Harthover, pero en lo que se equivocó fue en creer que llegaría a la choza en 5 minutos, pues estaba a más de 1 milla de distancia y a más de 1000 pies bajo del lugar en donde se hallaba. De todos modos, como era un chiquillo muy valiente, aunque bien cansado, maltrecho, hambriento y sediento, y aunque las campanas de la iglesia seguían tocando aún más fuerte que antes, a tal grado que le parecía que las tenía dentro de la cabeza, prosiguió su camino, y le parecía que el río lo invitaba y lo llamaba, y que le cantaba una canción muy dulce, muy halagüeña y muy hermosa, y que lo llamaba y atraía, y con sus aguas cristalinas lo quería inducir a beberlas y a apagar su sed. Siguió Tom bajando la colina, y durante todo el tiempo en que iba bajando, jamás se apercibió de que la mujer irlandesa iba tras de él.